Imagina, por un momento, intentar cambiar una ley de todo un país, sin ser político. Uf, suena casi imposible, la verdad. Ya, es que parece de película. O sea, no hace falta tener un escaño en el Congreso de los Diputados, ni hay que ganar unas elecciones. Pero sí hace falta conseguir algo muy, muy específico. 500.000 de firmas, exactamente. Eso es. Si logras convencer a exactamente 500.000 de personas, puedes llamar a la puerta del Parlamento y poner una ley sobre la mesa. Esa es la clase de mecánica fascinante que rige la vida pública en España. Y es un dato vital, ¿eh? Totalmente. Así que, bueno, hoy vamos a analizar esto a fondo. Vamos a, digamos, hackear el código fuente del gobierno español siguiendo el manual CCCS de 2026. Es una analogía perfecta. Porque, a ver, a menudo vemos la política y el funcionamiento del Estado como, no sé, una nube borrosa de debates. Puro ruido a veces. Exacto. Pero cuando rascas un poco la superficie, lo que hay debajo es pura ingeniería. Es un sistema operativo con reglas, fechas y engranajes muy exactos. Y dominar ese sistema es la misión de nuestra inmersión de hoy, ¿verdad? 100%. Vamos a destripar el esqueleto institucional de España. Y lo vamos a hacer enfocándonos en esos datos duros que son absolutamente imprescindibles para superar la tarea 1 del examen. Vale, pues vamos a dar a quien nos escucha la clave para decodificar todo este entramado. Nada de desvíos. Vamos a ceñirnos al manual. Me parece estupendo. Una regla de oro para hoy es el rigor. Pues si España es un sistema operativo, su núcleo, el programa base que arranca todo, es la Constitución. Y hay una fecha que hay que tatuarse en la memoria. El 6 de diciembre de 1978. Ahí está. Esa fecha es pregunta casi segura. Define ese texto al país porque, ojo, no usa palabras al azar. Claro, cada término cuenta. El manual dice textualmente que España es un Estado social y democrático de derecho. Eso es. Y significa que no solo hay leyes y urnas, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de la gente. Además, establece que la forma política es la monarquía parlamentaria. Vale, a ver si lo entiendo bien. Monarquía parlamentaria significa que hay un rey, pero es un parlamento el que aprueba las leyes, ¿no? Exactamente. El rey reina, pero no gobierna. Y según el texto, esta Constitución se apoya en 4 valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Son los 4 pilares. Pero hay un detalle que me llama muchísimo la atención, y es que deja clarísimo que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Ese es el concepto clave de todo el capítulo, de verdad. O sea, el poder no emana ni del rey, ni del gobierno, ni de los jueces. Emana única y exclusivamente de la gente. Y a partir de ese pueblo se configura la identidad visual y cultural del Estado, empezando por lo más visible, que es la bandera. Roja, amarilla y roja. 3 franjas horizontales. Eso es. Y también la ubicación del centro neurálgico del país, la capital, que es Madrid. Pero, espera, sobre Madrid siempre me ha dado curiosidad una cosa. Dime. Geográficamente está en el centro exacto de la península, vale. Pero, ¿siempre ha sido la capital? Pues no, y ese es un dato histórico súper útil que viene en el texto. Madrid es la capital desde mediados del siglo XVI. Ah, vale. Desde 1561, cuando el rey Felipe II decidió trasladar la corte allí. Antes de eso, la capitalidad iba cambiando de sitio. Estaba en ciudades como Valladolid y Toledo. Claro. Tiene sentido mover el centro de mando por pura estrategia en aquella época. Totalmente. Y bueno, hablando de identidad, entramos en un terreno que en España tiene mucha amiga institucional, que es el de las lenguas. Madre mía, aquí hay tela. A ver, el castellano es la lengua oficial del Estado. El manual dice que todo el mundo tiene el deber de conocerla y el derecho a usarla. Así es. Pero hay otras lenguas cooficiales dependiendo de dónde te encuentres. Y este es un mapa lingüístico que la gente que nos escucha debe tener clarísimo para el examen. Vamos a repasarlo entonces. Tenemos el gallego en Galicia, lógicamente. Luego está el vasco o euskera en el País Vasco y parte de Navarra. Y el catalán en Cataluña y las Islas Baleares, ¿verdad? Exacto. Aunque, ojo, en Cataluña también es cooficial el aranés, que es una lengua que se habla en el Valle de Arán. Y por último, en la Comunidad Valenciana tenemos el valenciano. Vale, hasta ahí el mapa lo veo claro. Pero lo que realmente marea un poco al estudiar esto es la cantidad de instituciones que regulan estas lenguas. Son los guardianes del idioma, ¿sí? Para el castellano está la famosísima Real Academia Española, la RAE. Y para enseñarlo por todo el mundo está el Instituto Cervantes. Eso es fácil.
Ya, pero para el resto hay que hacer emparejamientos muy precisos. Es un ecosistema, muy bien estructurado. A ver, ¿cómo va el catalán, por ejemplo? Pues si hablamos del catalán, su normativa recae en el Institut d'Estudis Catalans. Y para su proyección internacional está el Instituto Ramon Llull. Vale. ¿Y el valenciano? Tiene la Academia Valenciana de la Llengua, ¿no? Exacto. Si nos vamos al noroeste, el gallego está custodiado por la Real Academia Galega. Y nos falta el euskera. El euskera tiene a Euskaltzaindia para su regulación y al Instituto Vasco Etxepare para su difusión exterior. Son un montón de nombres, pero viéndolo así es como que cada lengua tiene su propio motor de mantenimiento y su motor de exportación. Es una buena forma de memorizarlo. Ahora, hay una cosa que me vuela un poco la cabeza del manual. Define a España como una patria común e indivisible, Sí, pero en el mismo párrafo garantiza el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones. A primera vista parece un poco contradictorio. ¿Cómo se puede ser indivisible y autónomo a la vez? bueno, esa es precisamente la genialidad del Pacto del 78. Lo que ocurrió es que había que encajar realidades históricas muy distintas. Ya, no era fácil. Nada fácil. Fíjate, la fórmula funciona como vasos comunicantes. Indivisible significa que hay un solo sujeto soberano, que es el pueblo español, y que todos tienen los mismos derechos fundamentales. Vale, el marco común. Exacto, pero autonomía reconoce que hay regiones con características propias, como las lenguas que acabamos de ver, que necesitan administrarse a sí mismas. Se descentralizó la gestión sin romper el Estado. Entendido. Es como si el sistema diera permisos de administrador locales, pero manteniendo un disco duro central. ¡Qué buena metáfora! Y quien representa todo ese disco duro hacia el exterior es la jefatura del Estado. Aquí es donde entra la figura del rey. Efectivamente. Su trabajo principal es ser el símbolo de la unidad y actuar como mediador institucional. Además, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y un apunte sobre la sucesión, porque el texto especifica que pueden reinar tanto hombres como mujeres. Así es. De hecho, quien ostenta la condición de heredero o heredera de la corona lleva el título de príncipe o princesa de Asturias. Hay que memorizar un par de fechas de los reyes recientes, ¿verdad? Imprescindible. Juan Carlos I reinó desde 1975 hasta el año 2014 y tras su abdicación, el 19 de junio de 2014, fue proclamado su hijo, el actual rey, Felipe VI. Ojo con el 19 de junio de 2014, apuntadlo bien. Ahora, espera. Hay una pregunta clásica en estos test que es una trampa mortal. ¿Sobre dónde vive el rey? La trampa de la residencia. Cayó muchísima gente en años anteriores. Claro, porque si alguien va a Madrid y ve un edificio inmenso que se llama Palacio Real, lo lógico es marcar esa opción. Y si marcas Palacio Real, fallas la pregunta. El Palacio Real es la residencia oficial, donde se hacen las ceremonias. Pero la familia real vive realmente en el Palacio de la Zarzuela. Qué retorcido, a la verdad. Palacio Real para lo oficial, Zarzuela para vivir en el día a día. Es un clásico de los examinadores, tenedlo muy en cuenta. Vale. Y ya que estamos con la representación del Estado, hablemos de España en el mundo. Hay una fecha mágica de entrada en Europa. El 1 de enero de 1986. Esa fecha marca la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea. 1986. Y la bandera de la UE, fondo azul con 12 estrellas amarillas en círculo. Exactamente. Pero también hay que recordar la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Son 22 países que cuentan con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana. Bueno, ya hemos visto el escaparate exterior y el núcleo. Vamos a bajar a la sala de máquinas. A cómo se evita que alguien acumule todo el poder. La famosa separación de poderes, el cortafuegos del sistema. Son tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es. Empecemos por el poder ejecutivo, que es el gobierno. Está formado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Y su función es dirigir la política interior y exterior, ¿verdad? Sí, y la administración civil y militar. Tienen su sede oficial en Madrid, en el Palacio de la Moncloa. Aquí no hay trampas con la residencia. Menos mal. Ese es el que ejecuta. Luego está el que fabrica las leyes, el poder legislativo, que reside en las Cortes Generales. Y ojo, que en España es un sistema bicameral. Hay 2 cámaras. Por un lado, el Congreso de los Diputados con 350 diputados, que aprueban, por ejemplo, la investidura del presidente del gobierno. ¿Tienen tanto peso?
que el presidente del Congreso es la tercera autoridad del Estado, fíjate. Y por otro lado está el Senado, con 265 senadores. ¿Por qué dos cámaras exactamente? Porque el Congreso representa a la población general, pero el Senado es una cámara de representación territorial. Es donde las regiones tienen voz propia. Vale, hablemos de las leyes, que esto es denso. El manual detalla 3 tipos principales: ley orgánica, ley ordinaria y decreto ley. ¿Qué diferencia a las dos primeras? La clave es la importancia del tema. Una ley orgánica regula los cimientos más sensibles, como derechos fundamentales o estatutos de autonomía. Y por eso necesitan más votos, supongo. Exacto. Exigen mayoría absoluta en el Congreso. Más de la mitad de todos los diputados. Una ley ordinaria, en cambio, regula cosas del día a día y solo pide mayoría simple. O sea, orgánica para los muros de carga, ordinaria para los tabiques y el decreto ley. Ese es el botón de emergencia. Lo dicta directamente el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero el Congreso tiene que convalidarlo en 30 días. Y aquí volvemos a las medio millón de firmas del principio. Ah, la iniciativa legislativa popular. Eso es. Si la idea de ley viene del gobierno, se llama proyecto de ley. Pero si viene de los ciudadanos, es una proposición de ley y exige 500.000 firmas, ni una menos. Cifra de examen total, 500.000. Pasando al último pilar nos queda el Poder Judicial. Son los jueces y magistrados. Que tienen su propio órgano de gobierno para ser independientes, el Consejo General del Poder Judicial, el famoso CGPJ. Y si surge una duda sobre si una ley respeta la Constitución, quien pita la falta es el Tribunal Constitucional. Es independiente de los otros 3 poderes. Bueno, todo este aparato del Estado necesita protección. Y aquí entramos en defensa y seguridad. Primero, un apunte sobre valores. España es un Estado aconfesional. Un detalle importante. No hay religión oficial, pero se garantiza la libertad religiosa. Y quien define las fronteras son las Fuerzas Armadas. Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Y el manual destaca que participan en misiones de paz de la ONU desde 1989. Es un dato muy concreto. Vale, eso es la defensa exterior. Pero dentro tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y aquí siempre hay un lío enorme entre Policía Nacional y Guardia Civil. Hay una regla muy visual para la gente que nos escucha. Piensa en la Policía Nacional para todo lo urbano y administrativo. Ellos expiden el DNI y el pasaporte. Ah, claro. DNI y ciudades. Policía Nacional. Eso es. Y también extranjería. Pero la Guardia Civil opera fuera de los núcleos urbanos grandes. Vigilan el tráfico interurbano, puertos, aeropuertos y costas. Separación clarísima. Ahora, ¿qué pasa si el Estado comete un abuso o falla? ¿A quién acude un ciudadano? Pues al Defensor del Pueblo. Es una institución elegida por las Cortes para un mandato de 5 años. Y hay una palabra mágica aquí: gratuito. Acudir al Defensor del Pueblo es un trámite completamente gratuito. Es un adjetivo que a los examinadores les encanta preguntar, igual que el Tribunal de Cuentas, que controla el dinero público. Y la agencia tributaria, que recauda los impuestos. A nadie le hace ilusión, pero es lo que mantiene la máquina. Tal cual. Y toda esta máquina aterriza sobre un mapa territorial con 3 niveles: central, autonómico y local. El nivel autonómico tiene 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y la ley básica de cada una es su estatuto de autonomía. Es donde dice que gestionan. Y a veces yo mismo me pierdo con esto. Si voy al centro de salud de mi barrio, ¿de quién depende? De tu comunidad autónoma. La sanidad y la educación están traspasadas y las gestionan las autonomías. Vale, pero el Estado central se guarda cosas exclusivas como nacionalidad o inmigración, ¿verdad? Cierto. Y tiene a un delegado del gobierno en cada comunidad para coordinar. Si bajamos un escalón más, llegamos a las provincias. Hay 50 provincias en España. En la península las gobierna la Diputación, pero en las islas hay excepciones que caen seguro en el examen. La geografía manda. En Canarias, la administración de cada isla son los cabildos. Y en Baleares, los consejos insulares. Y el último nivel son los municipios. Exactamente 8.132 municipios en España, gobernados por el ayuntamiento, con su alcalde y concejales. Y toda esta estructura organiza a una población que, según el manual, superará los 49 millones de habitantes en 2025. Somos el 4º país más poblado de la UE, fíjate. Y el segundo más extenso.
Las 5 ciudades más pobladas son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, por ese orden, Vale, ya tenemos las instituciones y a la gente. ¿Cómo conectamos esto? con el voto. La participación ciudadana. El derecho al voto se adquiere a los 18 años. Y es universal, libre, igual, directo y secreto. Quien convoca oficialmente las elecciones es el rey, ojo con eso. Y los plazos son fijos. Las generales, autonómicas y municipales son cada 4 años, pero las europeas son cada 5. Ese valle de números hay que retenerlo. Y aquí viene la granuda para muchos extranjeros residentes. ¿Puede votar un residente en las elecciones generales? No, ese es el error más común. Las generales son solo para ciudadanos con nacionalidad española. Pero sí hay una excepción en las municipales, ¿no? Sí, los residentes de la Unión Europea o de países con acuerdos pueden votar en las municipales, solo para elegir alcalde. Extranjeros con acuerdo, solo municipales. Queda clarísimo. Y bueno, este sistema pluripartidista le da mucho peso a los sindicatos también. Sí, participan en el Consejo Económico y Social. Es una estructura que ha dado lugar a 7 presidentes del gobierno desde 1978. Vamos a nombrarlos rápido. Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Una lista que resume décadas de historia y que hay que saberse. Bueno, hemos destripado la máquina desde 1978 hasta los ayuntamientos. Esto no es solo para aprobar, es para saber usar el sistema. Y para interactuar con la administración sin perderse. Absolutamente. Y me gustaría dejar a quien nos escucha con una pequeña reflexión. El manual muestra una foto fija de 2026, Ujú. pero con casi 50 millones de personas y una administración digitalizada con certificados y apps, ¿cómo evolucionará todo esto? Es una gran pregunta. Si hoy piden 500.000 de firmas físicas o de papel, ¿cómo será la participación en la próxima década? Es algo para darle vueltas mientras cerramos los apuntes y repasamos estas fechas clave para el examen.